Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM de Radio Libertador. Las vías de comunicación, como siempre, 091 99 12 10. 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, si estás en el exterior, o si no, como siempre, seguinos a través de nuestras redes sociales y ahí van a encontrar todas las distintas columnas que tenemos aquí para viajar lejos, las columnas de salud, las columnas de historias de vida, bueno, muchísimas más que se vienen también este año, así que bueno, ahí pueden encontrar todo el material. Hoy martes, como todos los martes, columna de literatura para viajar lejos junto a María García Marichal, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, acá contento de estar contigo en una columna más. Y bueno, a ver, ¿qué nos traes para este martes? Buena audiencia, buenos días, querida audiencia del Libertador. Hoy vamos a hablar de los microrrelatos. Los microrrelatos. O microcuentos, cuando pocas palabras bastan. A ver, es un arte. Es un arte. Hablar poco y decir mucho. Sí, o escribir poco y decir mucho. Mira que hay mucha gente que habla mucho y no dice nada. No quiero señalar para el palacio. También hay mucha gente que escribe mucho y no dice nada. Vos no te preocupes que los hay. Espero no haber caído en eso. Sí, no quiero señalar el Palacio Legislativo, pero bueno. Bueno, en otro momento hablaremos al respecto. Cuando tratemos, por ejemplo, no sé, los códigos, ¿por qué no hablar de los códigos? Que son formas literarias también. Bueno. El código civil, el código penal. No, por supuesto. Traer a alguien, por ejemplo, una de mis hijastras, Valeria, es escribana pública también. Los códigos, ¿viste? Podemos invitar a alguien que... Claro. A Lust. ¿Cómo no? Es un constitucionalista. Podríamos trabajar el código como algo otro programa, ¿vieron? Ya está, sí, y lo hacemos públicamente, lo hacemos con ustedes, audiencia, ¿vieron? ¿No? Podríamos hacerlo. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar del microrrelato o microcuento, que no es nuevo, aunque está muy de moda. Bien. Vos hablas mucho de las modas, porque claro, vos en la radio estás al tanto de todas esas cosas que de pronto yo no tengo tanto ayornamiento. Sí. El microrrelato se basa en la elipsis. La elipsis es una figura gramatical, una figura literaria, que consta de la omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar por contexto. Claro. O sea, falta una serie de palabras, una serie de expresiones, pero por contexto vos sabés lo que quiso contar o lo que quiso decir. En retórica, la elipsis es la omisión intencionada de algún elemento para suscitar determinado efecto en el lector. O sea, vos no dijiste algo para que el lector se imagine, para que el lector quede impactado, para que sienta intriga o temor. El otro día que hablábamos de Lovecraft y el Necronomicon, por ejemplo. ¿Cuántas veces Lovecraft con los silencios o con los espacios vacíos que él relata en los libros te deja con muchísima más inquietud? Un microrrelato o microcuento es un texto breve en prosa de naturaleza narrativa y ficcional que usando un lenguaje... Perdón que te acuerdo, no es igual que un microcuento entonces. El microrrelato o microcuento es prácticamente lo mismo. Hay de todas maneras autores principalmente, pero son literatura, que dicen que es diferente. El microcuento tiene un final, el microrrelato puede ser abierto, te plantean así. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Por ejemplo, Allan Poe, que tiene microcuento, podríamos decir. Sí, tiene microcuentos. Y podemos decir que el microrrelato es abierto, pero podemos usarlo como sinónimo, ¿eh? No hay demasiado inconveniente. No hay demasiado inconveniente. Entonces, usando un lenguaje preciso y conciso, es decir, vos no vas a estar elaborando adjetivaciones, ni vas a estar haciendo oraciones yuxtapuestas, ni derivadas, sino que vas a ser absolutamente conciso y concreto para poder contar algo. Se sirve de la elipsis, como decíamos, para contar una historia sorprendente a un lector activo. ¿A qué se llama lector activo? Al que está leyendo. Claro. Porque yo después puedo hacer una incursión de tipo literario y puedo hacer una interpretación, pero el lector activo es el lector que está leyendo, el que en este momento está leyendo. Y en este momento se está enterando de lo que está escribiendo el escritor. Juan José Arreola, Leopoldo Lugones, hoy vamos a leer. Yo ya leí este micro acá en la radio de Leopoldo Lugones, pero me encanta.
Augusto Monterroso, el dinosaurio, lo vamos a leer también. Virgilio Piñera, Alfredo Armas Alfonso, incluso Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Bien. De Cronopios y de Famas de Julio Cortázar son todos microcuentos o microrelatos, como quieras nombrarlos. Son, porque ellos no mueren. Muchos viven, pero no mueren porque quedan en sus obras. Y en Rodríguez, por ejemplo. Autores de... ¿Cómo? Rodríguez. Claro, por ejemplo, de Quiroga. Sí, claro. Me estás haciendo acordar vos. Son autores de microrelatos. Este género se popularizó en el siglo XX por dos razones. Uh-huh. Una netamente literaria y la otra práctica. La literaria es que el siglo XX fue el siglo de las vanguardias. Es decir, se rompía con todos los esquemas, claro, con lo que era largo, con lo que era extenso, con lo que era elaborado, para ser disruptivo, para crear cosas que de pronto eran feas para quien leía, pero que de alguna forma movieron a la, no solamente a los académicos, movieron a los lectores, porque de alguna forma las vanguardias lo que hicieron fue romper con un pasado que ya estaba como estructurado y era, digamos, hasta desde el punto de vista visual, claro, era observable, para hacer cosas nuevas. Pero además por una razón práctica. Empezaron las revistas, los folletines, los libritos, claro, chiquititos, y había que ahorrar espacio. Entonces el escritor tenía que ahorrar palabras. ¿Viste? Claro. Como son dos formas distintas, que son formas, una literaria y la otra práctica para entrar en el microrelato. No hay que confundir un microrelato con una adivinanza, un chiste, una fábula, aunque una fábula puede ser un microrelato, sí, un dicho. Estos no son microrelatos. En general son formas también de hablar o de escribir, pero el microrelato tiene una historia. Cuenta una historia, que puede ser de final abierto o de final cerrado, y ahí podemos entrar en la discusión de si hay microcuentos y microrelatos, y podemos decir que claro, sí. Claro. Según los estudiosos del tema, puede catalogarse como una minificción, pero como una categoría de la minificción. No voy a entrar aquí en pormenores porque me llevó mucho leer esto realmente, porque yo estoy rodeada de microrelatos, porque tengo escritores de microrelatos entre amigos, entre quienes forman en los talleres literarios, en los desayunos, en los centros culturales, en Las Piedras, en Los Cerrillos, en Progreso. Entonces no puedo entrar porque si no sería muy largo y sería demasiado académico, y esa no es la idea de nuestra columna. ¿Qué antecedentes sí podemos observar del microcuento o microrelato? La escritura breve se practica desde el inicio desde que la humanidad escribió. Desde que la humanidad escribió. Epitafios. Claro. Los epitafios, por ejemplo. Sí. Aquel terrible epitafio de aquí yace Juan García, que encendió una cerilla para a ver si había gas, y había. Es una historia terrible en sí misma, y hay otros. Cuentan que ese epitafio es genuino, que existe, claro, en algún lugar. Graffiti, los primeros graffiti egipcios. Los primeros graffiti eran egipcios, los que yo conozco, pudo haber habido en Sumeria, en Mesopotamia, pudo haber habido. Pero yo he visto en fotos grafitis egipcios escritos con jeroglíficos. Por ejemplo, insultando al jefe, al capataz de obra, o insultando hasta a la emperatriz. Hay un graffiti muy digamos, bastante sugerente en las canteras donde sacaron las piedras para el templo, hermosísimo templo de Hatshepsut, que está en el Valle de los Reyes, por ejemplo. No lo voy a decir acá porque incluye algunas cosas que no corresponden. Estaban muy enojados, se ve, los trabajadores que hicieron el graffiti. Los sindicalistas, Había sindicatos, hubo huelgas cuando se hicieron las pirámides, hubo huelgas. Sí, hubo huelgas de los trabajadores porque querían más pan y más cerveza, que no les alcanzaba. Además, la cerveza era la forma de beber que tenían, porque el agua del Nilo había que procesarla, ¿no? Bueno, epitafios, graffiti, inscripciones en los sarcófagos de los grandes personajes reyes, y de los reyes, historias minúsculas en tablillas sumerias, el haiku japonés, las parábolas de Jesús. Algunas de ellas son microrelatos perfectos. Las parábolas de Jesús son microrelatos, porque además son microcuentos,
porque tienen un inicio, un nudo y un final. Están catalogadas como microcuentos perfectos, las parábolas de los evangelios. Los bestiarios de la Edad Media y las sentencias del conde de Lucanor, que algún día lo vamos a trabajar acá, por eso no lo traje hoy. ¿Qué es un haiku? Nosotros tenemos grandes escritores de haiku en el país, escritores de haiku, poetas que hacen haiku. Es un poema de 3 versos. El primero y el último tienen 5 sílabas cada uno y el segundo tiene 7. O sea, en total son 8 y 7, son 17. El segundo tiene 15 versos, ¿no? Bueno, voy a contar bien porque me parece que me salió mal la cuenta. Viste que los números no es lo mío, ¿no? El haiku aborda temas de la naturaleza y la vida cotidiana. En general, los haiku tienen 17 versos, tengo entendido, pero no sé por qué acá del libro de lo que lo saqué está mal hecha la cuenta. Mira, acá te voy a leer haikus del siglo XVIII. Están, por supuesto, transcriptos al castellano, al español. Claro. En japonés suenan muy musicalmente. El japonés no es un idioma musical, pero los haikus son muy musicales. Luna de agosto, en el portón irrumpe la marejada. Esto es un haiku de Matsuo Basho, del siglo XVIII. Fíjate, luna de agosto, en el portón irrumpe la marejada. Son 17 versos, sí. 5, 7, 5. Lluvias de mayo, una noche furtiva, la luna en los pinos. Este es de Oshima Ryota. Todos son del siglo XVIII, 1700 y pico. Mañana de otoño, me miro en el espejo y veo a mi padre. Me conmovió. Mañana de otoño. Me miro en el espejo y veo a mi padre. Es de Kiyo Murakami. Estos haiku son pequeños relatos, pequeños poemas de 17 sílabas, con 3 versos, que 5, 7, 5, exactamente, claro. Son 17. Por lo tanto, el libro del que saqué la primera información estaba mal. Aquí nosotros tenemos un antecedente del microrrelato. Vamos a ver las características del microrrelato. Los rasgos discursivos: narratividad, hiperbrevedad, concisión. Es decir, estamos hablando es un elemento narrativo, hiperbreve y muy conciso. No hay grandes descripciones. Rasgos formales: la estructura es simple, los personajes están mínimamente caracterizados, los espacios son muy esquemáticos y hay una condensación temporal. Es decir, si está en pasado, tú vas a ver que es sumamente, como está contado muy brevemente, te queda claro que es en el pasado. Claro. Si es en el futuro, lo mismo. Si es en el presente, igual. La condensación temporal es bien rigurosa, bien rigurosa. Los rasgos temáticos: la intertextualidad, la metaficción, la ironía, la parodia y el humor. La intertextualidad es la interrelación de un texto con otro u otros textos, es decir, como que de alguna manera se menciona a otros textos, ya sea contemporáneo o anteriores, da a entender. Ningún texto es original o único, sino que a menudo se basa sobre otros textos sobre los que se trabaja de alguna forma, ¿no? Decíamos, la metaficción, es decir, la ficción que está presentada como una realidad. Eso es metaficcionar. La ironía puede ser propia también, como decíamos de los graffiti, ¿no? Sí, sí. La parodia y hasta el humor. El rasgo pragmático, o sea, lo que sí tiene que tener un microrrelato, es la exigencia de un lector activo. Es decir, para que un relato sea realmente impactante, tiene que haber un lector que lo esté leyendo. Sí. Porque si vos lo vas después a hacer un estudio, podés hacer un estudio, pero no te va a impactar de la misma manera que si lo estás leyendo en el momento. La brevedad es inherente al microrrelato, es indispensable, porque esto es muy subjetivo, esto tiene que ver conmigo. Hay microrrelatos que tienen más de una página, ¿no? Por eso se habla de que, por ejemplo, sí, yo hice un microrrelato, ¿cuánto tiene? 5 renglones. Pero podés hacer un microrrelato de más de una página. Vos hoy me hablabas de Rodríguez, sí. De Rodríguez de Quiroga. Sí. Estamos hablando de un cuento que es realmente muy fuerte. Sí, y muy breve. Muy fuerte, a la deriva, ¿no? También.
También. A la deriva es Sí, otro. sí. La gallina También, rosada. bueno, ahí está, es un poco más largo, pero sí, pero están dentro de Rodríguez y a la deriva pueden ser catalogados de microrelatos. Por eso muchos académicos tratan más del tema de la concisión más que de la longitud. Algo es conciso y puede tener 5 renglones, pero algo es conciso y puede tener 2 páginas o 3 o 4. Claro. Y también está catalogado como microcuento o microrelato. Vieron cómo la categorización tiene mucho que ver con el autor, ¿no? Con el académico que estudie el tema. Y nosotros no somos académicos. Yo soy una profesora y una escritora y somos comunicadores radiales. Entonces, tiene mucho que ver también con lo que cada uno siente. Un cuento conciso que constituya una unidad narrativa, eso es un microrelato o un microcuento. En muchos de estos textos, el paratexto tiene mucho que ver, por ejemplo, el título. Uh-huh. El título, bueno, claro, es muy importante en un microrelato o en un microcuento. Algunos no tienen título, pero para que sea, para que el paratexto sea fundamental, el título te zambulle. Claro, más que te hace una inmersión, no, te zambulle en la temática. Por eso es tan importante. Y a veces un epígrafe. Bueno, lo tenés a la deriva, ¿no? Por supuesto. Exactamente, a la deriva está perfecto. Hay microcuentos que carecen de título y esto permite entonces que sea el lector quien pudiera imaginar incluso el título que le pondría. Perdón que me tiene en la cabeza desde hoy que dijiste Corazón delator, por ejemplo. Por ejemplo, Corazón delator de Edgar Allan Poe. Impresionante. Te voy a contar algo para que sepan nuestros oyentes las cosas que pueden hacer los jovencitos en los liceos. Haceme acordar, que no me olvide, antes del final. Algunos de los microrelatos más breves. Juan Pedro Aparicio, un español. El título es Luis XIV. Yo. Punto. Ese es el microcuento. Mira vos. Está perfecto. Sí. Es más largo el título que el cuento. Yo. Punto. Marcelo Gobo, argentino. Gobo con doble B larga, no doble B. Epitafio para un microrelatista. Comillas abiertas, comillas cerradas. No hay nada dentro de las comillas. Sí, no está interesantísimo. Porque es hasta un juego, si vamos al caso. Sí. ¿Verdad? Alonso Ruiz, mexicano. Etcétera se llama el cuento. ¿Cuál puede ser el texto? ETC, la abreviatura. Punto. Guillermo Samperio, México. El fantasma. Una página en blanco. Hay además ingenio. Bueno, yo no soy ingeniosa. Yo no soy ingeniosa. Mucho me encanta ver el ingenio en otros. Me encanta verlo. Bueno, antes de leer algunos, porque yo traje algunos microrelatos que están en libros de microrelatos de famosos como de Julio Cortázar, pero además traje 2 microrelatos de 2 autores jóvenes, muy jóvenes. Uno es Noa Cutinella, que es un chico de nuestro taller literario en Las Piedras, que se llama Otipotis Lexis, el jardín de la palabra, que sigue funcionando, precioso. Noa Cutinella hizo un microrelato que a mí me tiene, lo hizo hace años y a mí me enloqueció ese microrelato. Y otro de Micaela Bordajandi, que es mi hija, que hizo un microrelato, se está dedicando más al microrelato ahora. Ella es profesora de inglés, pero se está dedicando a más que a la poesía, el microrelato, está haciendo cosas muy lindas y me pareció muy lindo traerlos a los dos como escritores jóvenes. Pero puedo nombrar a otros como Jimena Pérez, por ejemplo, como Ignacio Burgues, dentro de los jóvenes, digo, ¿no? Sí. Como Ingrid Volpi, como otros microrelatores, Daniel Salazar, que están haciendo cuentos muy interesantes, que gente muy joven que hace cuentos muy breves y muy lindos. Dafne Martiarena, que además es periodista. Es decir, hay una cantidad de gente, perdón si alguno de ustedes chicos no los estoy nombrando, pero realmente son microrelatos que te dejan eso, ¿no? Al lector activo lo deja impactado, claro. o al oyente activo lo deja impactado. Decíamos, vamos a hablar un poquito de la elipsis antes de leer los microrelatos. Las elipsis son los vacíos silenciosos que hacen al cuento. Esos vacíos silenciosos que hacen al cuento. Los microrelatos proliferaron por varias razones, entre ellas el advenimiento de las vanguardias y el poco espacio de las publicaciones. Pero la elipsis se hizo un elemento del lenguaje, principalmente de la parte de retórica y también de la parte narrativa, muy importante justamente por eso. Tratar de que el lector imagine, más que le den todo
digamos, elaborado para que su imaginación vaya por derroteros que ya quiso el lector, sino que el microrrelato hace que el lector actúe también, sea impactado y actúe. Vamos a leer El dinosaurio de Augusto Monterroso, que muchos de ustedes lo deben conocer, amigos de la audiencia. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y acá viene mi elipsis. Yo supongo que debía ser un dinosaurio herbívoro, pero hay gente que se imagina una persona, ¿no? En una forma extemporánea de existencia. Ernest Hemingway. Este es terrible y lo voy a leer en inglés. For sale, baby shoes never worn. A la venta, zapatos de bebé sin uso, sin estrenar. El otro día estábamos discutiendo, ¿es porque el bebé no nació, porque murió, o es porque le quedaron chiquitos, sí, porque el bebé era muy grandote? Sí. O sea, te da para... lo que hace... en los finales abiertos. Exactamente, pero esta es uno de los cuentos también más conocidos de Ernest Hemingway, For Sale, Baby Shoes Never Worn. Leopoldo Lugones, El espíritu nuevo. Este cuento de Leopoldo Lugones. En un barrio mal afamado de Jaffa, cierto discípulo anónimo de Jesús disputaba con las cortesanas. La Magdalena se ha enamorado del rabí, dijo una. Su amor es divino, replicó el hombre. ¿Divino? Me negarás que adora sus cabellos blondos, sus ojos profundos, su sangre real, su saber misterioso, su dominio sobre las gentes, su belleza, en fin. No cabe duda, pero lo ama sin esperanza, y por eso es divino su amor. Leopoldo Lugones, un grande, un grande. Vamos a... Y nos quedan los de sí, alumnos. Sí, no, y además ojo que acá hay un compendio que se los recomiendo, un compendio hecho por nuestro amigo Pablo Silva Olazábal, un saludo para ti, y para Marcos Robledo, un gran saludo, que trabajan en radios del Uruguay y que son además gestores culturales. Pablo Silva Olazábal y Marcos Robledo hacen bocaditos y canapés en lo de Molina, allí justamente en la calle de las librerías, entre esta Narvaja. Mirá vos, claro. Y bueno, y los escritores ya considerados, ya celebrados, y otros noveles, algunos de nosotros, compartimos este espacio, y ellos hicieron un compendio estupendo que se llama Delitos Menores, el encanto de lo breve en la literatura uruguaya. Bien. Delitos menores. Ellos después pueden explicar por qué. Un día los tenemos que traer. Y voy a leer de acá uno de Julio César Castro, de Juseca. Juseca, claro. Por favor. En la noche de luna, cargado de recuerdos de amores juveniles, el viejito se pasea por el rosedal. De tanto en tanto, se detiene a contemplar algunas rosas. Más allá, alguien esgrime una tijera. Ya está el tallo entre dos filos. Suena un tiro. Alarmados, algunos pájaros revolotean para pronto volver al sueño de sus nidos. Junto al rosal yace la tijera de pico abierto, agonizando. El viejito se aleja lentamente, saludando a las rosas despiertas que lo perfuman al pasar. Trágico en Juseca. Fue un gran escritor de lo trágico también. Espectacular él. Acá hay algunos estupendos cuentos. Vamos a leer uno de Pablo Silva Olazábal. A campo abierto. En el pasto mojado de la madrugada, la madre arrastra a los niños que, a cada lado y sin entender nada, se resisten a caminar tan rápido. Cada tanto la madre, la frente empapada, la mandíbula dura, el pelo pegado a las sienes y los brazos tensos y firmes, repite: «Caminen, carajo, caminen». La niña aguanta todo lo que puede hasta que empieza a llorar débilmente. No es que le apriete demasiado la mano, no. Se trata de un dolor interior provocado por un solo pensamiento: «Mamá está loca». Ese desasosiego la invade como una ráfaga y le acorrala el cuerpo a cada tirón. Y todas las veces confirman lo mismo: «Está loca». Agobiado por la responsabilidad de ser 2 años mayor, el hermano trata de entender. «¿Quiénes son, mamá?», pregunta y gira la cabeza sin ver a nadie. Por toda respuesta la madre pisa firme, hunde los zapatos en la gramilla mojada,
y bajo el arco anaranjado del cielo da un tirón más fuerte a las manitos que aprieta mientras vuelve a decir entre dientes: caminen, carajo, caminen por el amor de Dios. No. ¿Viste lo que es el lector activo, no? Sí. Lo que es el lector activo. Acá hay muchos, hay algunos de Felisberto Hernández que son estupendos, de Marosa Di Giorgio, hermosísima Marosa Di Giorgio, es una amada poeta, bendita sea, y nunca... De Armonía Somers, mi amada Armonía Somers, dos mujeres que admiro profundamente. Y acá voy a leer un cuento de historias mínimas de Betty Jaureguizar, a quien estuvimos en el programa. Sí. Betty Jaureguizar tiene Kintsugi, un preciosísimo libro, el último libro que hizo de microrelatos, está estupendo. Pero yo voy a leer uno de los que ya hemos visto con Betty, hemos trabajado. En historias mínimas, cada uno de los microcuentos tiene una introducción que es un epígrafe de canciones de autores uruguayos. Esta, que es de Donés, dice: pues ahí va la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Hagámoslo otra vez. Ahora que ya no están casados, pueden ser buenos amigos, ardorosos amantes. Ahora que ya no hay peleas, ni celos, ni venganzas miserables, ni mentiras mezquinas, ni traiciones, ni rivalidades, ahora pueden ser buenos amigos, cariñosos amantes. Si todo marcha bien, tal vez se casen. Muy de Betty Jaureguizar. Conozco un matrimonio así, o sea. ¿Sí? Sí. Ah, los hay. De cronopios y de famas, de Julio Cortázar. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Tiene cosas hermosísimas, Cortázar. Eugenesia. Pasa que los cronopios no quieren tener hijos, porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre, en quien oscuramente ve en la acumulación de desdichas que un día llegarán a ser suyas, que un día serán las suyas. Dadas estas razones, los cronopios acuden a las famas para que fecunden a sus mujeres, cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres libidinosos. Creen además que en esta forma irán minando la superioridad de los cronopios, pero se equivocan torpemente, pues los cronopios educan a sus hijos a su manera y en pocas semanas les quitan toda semejanza con los famas. El de cronopios y famas es muy irónico, ¿eh? Sí. Tiene mucha ironía propia del microcuento. Y ahora vamos a la de los talleristas. Primero leo el de Micaela Bordajandi, Oruga. Eran pasadas las 2. Intenté dormir varias veces, pero hasta el roce de las hojas me traía de vuelta. Estaba en ese sopor de agotamiento mezclado con sueño cuando lo vi. Tenía una forma larga y redondeada, más grande que mi armario. Pasó por los alrededores dejando un rastro viscoso. Me paralicé. Acostado sobre el lado izquierdo, nada en mi cuerpo se movía exceptuando mis globos oculares que lo siguieron en su recorrido por la casa. Primero escuché el susurro del cuerpo contra el piso y a mi espalda y nam, nam, nam de lo que supusiera la boca. Se arrastró por la madera y comió algo de la pared. Subió al techo. Pude sentir la baba cayendo del ventilador. Se asomó despacio por mi lado de la cama sin dejar de masticar. Acercó sus ojos a los míos y un enorme par de pinzas. Olió mi cuerpo y mi ropa de cama y se fue. Por la ventana lo vi alejarse en el monte. Hace más de 2 años que no entro allí. A veces en las noches de viento se escucha un aleteo. Lovecraftiana la muchacha. Sí. Está bueno. Noa Cutinela. Este micro me quitó el sueño, igual que Oruga. Mirá. Este es de Noa Cutinela. Mateo volvió a su casa preso del cansancio. Se aflojó la corbata mientras se echaba en el sofá. Las muertes de familiares son difíciles de sobrellevar, y más cuando tienes que asegurarte de que nadie te vea enterrando el cuerpo. Bueno, estos son... Tienen psiquiatra en el... Sí, los integrantes de los talleres literarios de María García Marichal. Claro. Bueno, amigos, yo los invito a aquellos que tienen poco tiempo, que buscan de alguna forma también conocer a otros autores, conocer autores a través de relatos pequeños, como Armonía Somers, por ejemplo, como a Circe Maya, como a como a tantos otros, como
Horacio Quiroga, por favor, Almas Cándidas de Horacio Quiroga. Y otros autores. Acá, por ejemplo, en este libro que es de autores uruguayos, hay autores como Marcos Robledo, también como Mercedes Rein, como Teresa Corondi, Mariana Casares y otros. Hay gran cantidad de microrelatos y microcuentos que incluso en las plataformas pueden conseguir y acercarse a la literatura a través de esto que mediante Elipsis trata de impactar al lector, y allí vamos también enamorándonos de la literatura. Bueno, muy bien. Gracias, María, por habernos acompañado. Nos reencontramos en la próxima con alguna otra sorpresita. Por supuesto que sí, ¿no? Va a haber sorpresas este año. Tenemos un millón de sorpresas, ambos, ¿eh? Sí. Audiencia, un saludo, un abrazo apretado a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo segmento. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.